Antropología e Historia, por traer su palabra, su vivencia y su lucha a este evento. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, muy buen día. Gracias, muy buena tarde. Gracias, gracias. Pues vamos a dar continuidad a las actividades de este evento. Entre ellas, pues vamos a tener un conversatorio, es una dinámica un poquito diferente. El tema es el abordaje de la sexualidad en el cine. Para ello tenemos a compañeras y compañeros que trabajan justo en la producción o como realizadores o realizadoras, cineastas, para hablar cómo se está abordando este tema en el cine. Creo que todas y todos hemos estado en espacios, hemos visto películas, etcétera, pero también hay visiones, hay críticas muy importantes, hay producciones muy importantes que están tratando de generar un nuevo discurso, una visión diferencial de lo que es el cine. Pues vamos a hablar un poco de esto. Para esto, pues le voy a dar la palabra a nuestras compañeras que van a moderar este conversatorio, a Estefanía Bonilla, Daniela Espinosa, que Daniela creo que está teniendo un poquito de problemas de conexión. Bueno, esperemos que nos pueda acompañar, pero si no, también está aquí Estefanía con nosotros. A Estefanía, compañera etnohistoriadora, también es colega nuestra y además productora de cine. Te paso la voz, Estefanía. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, Lilia, Yesenia, muchísimas gracias por haber organizado este conversatorio. Yo la verdad también estoy muy honrada de tener la oportunidad de tener a la mesa que el día de hoy vamos a empezar a moderar, hablando específicamente sobre el abordaje de la sexualidad en el cine. Es un tema bastante interesante en el cual considero que también existe toda una serie de aristas, de formas de cómo abordar este tipo de tema que de hecho puede llegar a ser muy vasto dentro de la cuestión de la sexualidad, dentro de algo como lo es el cine, y puede llegar a dar pie como para muchísimos puntos de encuentro, puntos de discusión, de reflexión, sin duda alguna. Quiero también empezar entonces por presentar a nuestros panelistas. Aquí se encuentra Alejandro Zuno, cineasta, el cual es un egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Es ganador del Ariel y de la Diosa de Plata en 2018 por su cortometraje de ficción Oasis. Y también recibió el Premio Panorama Latinoamericano en el Festival Internacional de Cortometrajes de Río de Janeiro. En el 2020 volvió a estar nominado al Ariel, esta vez en la categoría también de cortometraje documental, Abrir la Tierra, y el cual tuvo el premio a Mejor Documental en Short Shorts México en el 2020. Y actualmente está postproduciendo la serie Tengo que morir todas las noches para Paramount Plus, y también se encuentra preparando su primer largometraje, El mundo en que nací. Pues mucho gusto, Alex, y bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, mucho gusto a todos, a todos. Por otro lado, también tenemos a Eloísa Díez, la cual es cofundadora de La Sandía Digital. Ella ha realizado dirección, guión, sonido, investigación y formación audiovisual. Guionista y productora radiofónica y documentalista. Se ha especializado en el diseño e implementación de procesos de creación comunitaria, participativa y colaborativa, con vistas a la transformación social con un enfoque feminista. Bienvenida, Eloísa, también a este conversatorio. Muchas gracias, muchas gracias. Y también tenemos acompañándonos a Miguel Ángel Caballero, el cual es escritor, director y productor mexicano-estadounidense, nacido en Michoacán, y ha repartido su vida entre México y Estados Unidos. Su último cortometraje, Acuitzeramo, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ha ganado 21 premios a nivel internacional, incluyendo Mejor Cortometraje en el Pabellón Americano del Festival de Cine de Cannes. También fue seleccionado para participar en el programa inaugural Accelerator de la Academia Americana de Cinematografía, el cual comúnmente se le conoce como los Óscares, en el 2022.
y también es receptor de la beca de artista de Warner Brothers Discovery 150. Es cofundador de Cabaldana Alchemy, una empresa cuya misión es desarrollar y producir historias sobre la clase trabajadora desde una perspectiva LGTBQ. Mucho gusto, Miguel Ángel, y bienvenido. Gracias, Estefanía. Muy bien. Entonces, pues como les decía Yesenia, yo soy Estefanía Bonilla Hernández, tengo la fortuna de ser etnohistoriadora y también productora de cine. Y bueno, antes que nada, y con esta bienvenida y con la presentación de nuestros panelistas, pues nada, la sexualidad en el cine, tal y como lo estaba comentando al inicio, es un tema bastante vasto, bastante importante, define muchas de nuestras relaciones sociales, define muchas de las formas como nos relacionamos con el otro. Siento que el tema de la sexualidad, sin duda alguna, es uno de los, es pivotal incluso para poder entender mucho hasta de nosotros mismos como personas, como individuos y también a nivel comunitario. Entonces, obviamente el cine en el cine ha sido un tema recurrente desde sus inicios y siempre expresado de múltiples formas. Y como público, de manera afortunada o infortunada, siempre nos hemos quedado con la generalidad de una visión que ciertamente tiene una influencia norteamericana y entonces predomina o un tema muy romántico o visiones sórdidas o algunas que únicamente se utilizan como formas de diseñar de cómo llamar la atención de la gente. Entonces, la pregunta para nuestros panelistas sería, ¿cuál consideran que sería la visión que ustedes tienen en cómo se ha tratado la sexualidad en este tipo de cine? Entonces, no sé si por favor, Eloísa, podrías comentarnos algo. Pues, sí, ¿cuál sería la visión en este tipo de cine? Creo que la sexualidad, si hablamos como del paradigma Hollywood, ¿no? El paradigma de Estados Unidos, pero que también se puede llevar, la verdad, a películas europeas, incluso películas de autor o de autora, es una sexualidad en función de como un único destinatario que la va a gozar y disfrutar, que es el hombre heterosexual, blanco, digamos, en general la sexualidad en el cine ha estado pensada como casi, siento yo, exclusivamente para ese ser, ¿no? La forma en que, digamos, desde la forma en que se cuenta visualmente la sexualidad, las tomas, la mirada, el sonido, lo que ocurre, quién disfruta, quién no disfruta, quién es como un objeto pasivo, quién, o sea, todo esto está en función de, como de este ente hombre hetero, del centro, por no decir únicamente blanco, porque no únicamente es blanco, pero sí como del centro, de este hombre que toma decisiones. Entonces creo que eso, si lo desmenuzamos en pequeños detalles, digamos, lo podemos ir encontrando como en elementos como muy concretos, pero principalmente siento que ha ido por ahí, ¿no? Y también justo las películas como paradigmáticas que han empezado a romper con esta mirada, justamente creo que lo que hacen es correr o quitar ese eje, ¿no? Y que entonces quienes disfrutan de la sexualidad ya no es únicamente ese hombre heterosexual, sino que podemos saber otras subjetividades, otras identidades, siendo objeto, pero también sujeto de esa sexualidad. Es por ahí abstracto, no sé si va por ahí, pero bueno, como primer paso creo que eso, y eso, insisto, no solo es un problema del cine comercial y solo del cine de Estados Unidos, lo vamos a encontrar también en el cine de Europa, lo vamos a encontrar también en el cine latinoamericano, lo vamos a encontrar también en el cine de autor y de autora, ¿no? Creo que en todo caso la búsqueda de romper estos como estereotipos ha venido como pues de diferentes frentes, ¿no?
Pero bueno, creo que de eso iremos charlando más adelante. Perfecto. Pues sí, efectivamente. Sí, digamos de que muchas veces estas preguntas también van un poco en el ánimo de poder empezar la conversación, ¿no? Como un starter. Tienes toda la razón. Efectivamente, no es algo que únicamente estamos viendo desde una influencia norteamericana. Tiene también que ver mucho con la forma en la cual ha sido el discurso dominante en muchas áreas que no solamente ha sido el tema del cine desde lo heteronormado. Entonces, está bastante interesante en ese sentido y me encantaría en ese caso si Miguel Ángel, por ejemplo, tú que tienes toda esta cuestión desde el punto de vista del LGTBQ, por favor, si también podríamos decirnos desde tu punto de vista y desde tu trinchera, ¿qué podríamos aportar a esa conversación? Claro que sí, gracias. Pero antes que nada voy a hacer voy a comentar algo que como comentaste en la introducción, nací en Michoacán, pero también crecí en Estados Unidos, así que mi español es un poco medio pocho para si digo algunas cosas media mal, ya les dije. Pero creo que durante mucho tiempo los personajes LGBT eran muy bidimensionales, eran el blanco a cualquier broma y siguen siendo también en México, pero también aquí en Estados Unidos, pero creo que un poco menos. Los personajes LGBT eran más como caricaturas y creo que las cosas están cambiando un poco, pero como comentaron que los escritores blancos y heterosexuales todavía escriben personajes para la comunidad LGBT y para la gente latina aquí en Estados Unidos. Y el resultado es que tenemos personajes que no son auténticos. Creo que las cosas no comenzarán a cambiar hasta que tengamos escritores en estas comunidades, en esos cuartos de escritores para contar estas historias. Y también creo que en nuestra industria tenemos que lidiar con un racismo inmenso, especialmente acá en Estados Unidos. Pero creo que pues tenemos que hacer el esfuerzo para poner la comunidad LGBT y a mujeres en posiciones de poder, posiciones clave en las películas enfrente y detrás de la cámara y posiciones en desarrollos con empresas, productoras, etcétera. De acuerdo. Muy bien. Y en el caso tuyo, Alejandro, tú que, por ejemplo, yo conozco parte de tu trabajo, la verdad es que es muy interesante también todas las cosas que tú has podido llevar a cabo, sobre todo desde un punto de vista de pronto un poco más, o sea, desde la industria como tal, cuando estamos hablando del Ariel, cuando estamos hablando como de este tipo de lugares en donde también son espacios que no todo el mundo puede accesar, que no todo el mundo puede también manejar y donde también, incluso en estos momentos, están empezando a llevar cosas o sea, ciertas iniciativas también y ciertas intenciones, ¿no? El tema Hollywood un poco ahorita con todas estas nuevas olas que están trayendo justo desde el área de la sexualidad, del feminismo, de cómo nos relacionamos el uno en el otro. Me encantaría ver, o sea, y también entender tú desde tu posición y desde esta trinchera, cómo lo ves. Bueno, coincido muchísimo con Eloísa y con Miguel Ángel, ellos lo han dicho muy bien. Me gustó mucho lo que dijo Eloísa sobre la visión, porque creo que eso es muy importante en el cine, el punto de vista, quién narra, quién cuenta las historias. Y efectivamente, habría que analizar cómo surge el cine como industria y cómo se va comercializando y por qué justamente recae en los hombres heterosexuales, cisgénero, blancos, que tienen una posición de poder, ¿no? Y eso efectivamente se repite en muchísimos lados, ¿no? Ahora que hablas del Ariel, por poner un ejemplo, en 72, 73 años que lleva entregándose el premio Ariel, solo 2 mujeres han ganado el premio a mejor dirección, ¿no? Eso me parece que es un indicador de, pues, de cómo está la industria y vale la pena analizar el porqué de eso, ¿no?
realizadores abiertamente LGBT, pues creo que somos muy pocos. Yo, por ejemplo, cuando recibí mi Ariel por Oasis, subí a Bellas Artes y leí las gracias a mi esposo, y después una periodista me dijo, creo que es la primera vez que escucho que un hombre le agradece a su esposo en una entrega de premios, ¿no? Entonces, pues creo que a la par del análisis también hay que ir haciendo una labor como de abrir nuestros espacios, contar nuestras propias historias y también reconocer nuestros propios privilegios, ¿no? Yo digo, bueno, nací hombre, nací cisgénero, soy gay, en algunos países seré moreno, aquí en México soy medianamente blanquito. Creo que al reconocer los privilegios no se trata de renunciar a ellos, sino aprender a utilizarlos de una manera que pueda justamente abrir un camino para nuestros colectivos, ¿no? Y asumir que somos parte de ese colectivo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esto también da pie, por ejemplo, para algo muy interesante que dijo Eloísa, hablando de la primera pregunta, ¿no? De que no solamente todo el tema de cómo se ha abordado todo el tema del cine como para un solo público, un solo género y demás. Ahora hablemos de esas contrapropuestas, hablemos de esos contrapuntos y de esas contracorrientes, en el cual normalmente siempre lo vemos en el cine de autor, algunas veces lo vemos desde el cine documental, ese surgimiento de las propuestas desde la localidad, ¿no? Desde la particularidad y la comunidad que empiezan a plasmar estas diferentes realidades. ¿Cuáles a ustedes les ha parecido que han sido cruciales justo para romper esos estereotipos y empezar a entender esta sexualidad ya desde un punto de vista totalmente diferente? ¿Cuáles son esas corrientes o el propio cine, incluso hasta si tienen alguna película que sugerirnos para empezar precisamente a entrar a hacer este shift, a hacer este cambio de mentalidad? No sé si quieras empezar tú, Miguel Ángel. Sí, claro. Bueno, pues yo personalmente todas mis historias provienen de experiencias muy personales, de haber crecido en el closet y gay, en una familia donde la homofobia, el machismo, el catolicismo ayudaron a que cerraran esa puerta muy firme. Y entonces es mi misión contar historias basadas en mi experiencia. Al crecer en Michoacán y en California, historias de mí, de mi familia, de mi comunidad, de donde no se habla de eso. Como menciona un personaje en uno de mis cortos que es gay, dice, aquí no se habla de eso. Y ese fue mi impulso para contar esta historia. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no es parte de la conversación? Siempre es que no se habla de eso. Tenemos que quedarnos callados. Y también, pues pretendo contar historias no sobre salir del closet de adolescentes, sino también sobre personajes mayores de edad, en los 40, 50, 80 años, personas que han vivido toda su vida en el closet y pretendiendo ser alguien más, y que a esa edad ya por fin se animan a aceptarse a sí mismos. Entonces creo que contando estas historias y Alejandro, felicidades en tu premio, y qué buen que le diste gracias a tu esposo, qué orgullo, ¿eh? Pero contando nuestras historias es como va cambiando eso desde nuestra perspectiva, y no hay una forma correcta de contarlas, siendo historias que son de nuestra perspectiva, que son reales. Entonces creo que ahí va haciendo el shift en el cine que contamos. Fantástico. Y por ejemplo, Alejandro, justo regresando un poco como a esta cuestión justo en donde tanto Miguel Ángel como tú se encuentran, ¿qué podrías también comentarnos? Bueno, para mí es muy importante la representación LGBT. Ese es un tema muy polémico. En México existe una gran polémica. En Estados Unidos hay todo un movimiento pues, de actores y actrices trans que defienden su derecho a representarse a sí mismos
en las pantallas. Yo en varios conversatorios lo he expresado, ¿no? O sea, he expresado que para mí los personajes trans son de los actores y las actrices trans, y de pronto ha habido gente que viene a quererme explicar lo que es la actuación con conceptos muy básicos como de primer semestre del CUEC. Me dicen, no, pero es que un actor debe ser capaz de representar todo, no importa la orientación sexual y no sé qué. Y yo digo, ok, en eso estoy de acuerdo. No es una cuestión de que tenga que ver con la actoralidad, tiene que ver con la representación, con un discurso. Entonces, bueno, si tú eres un director que quiere hablar del tema trans, ¿por qué no, porque tienes un discurso de inclusión, ¿por qué no empezar a ser inclusivo en tu manera de hacer el cine, ¿no? Para mí eso es muy importante. Y ahora en la serie que acabo de dirigir para Paramount, estoy muy orgulloso porque logramos tener un reparto de actrices trans súper completo. O sea, hubo un día en el set que todas las actrices que estaban en el set eran mujeres trans, ¿no? Y entonces para mí eso es como lo importante, ¿no? Como yo procuro siempre hacer mi equipo, desde la escuela de cine, desde el CUEC, naturalmente como que me rodeaba más de mujeres y de gente gay porque me siento mucho más cómodo, pero luego ya se volvió una cosa consciente, ¿no? Como de, bueno, si estamos yo trabajé como 10 años como asistente de dirección, hice muchas películas como asistente de dirección y de verdad que a veces me encontraba en camionetas para ir de scouting, en donde en toda la camioneta iba puro hombre heterosexual. Y tenía unas pláticas de un nivel de violencia de género, o sea, tremendas, ¿no? Y yo decía, así que de plano yo me cuestionaba, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué decidí entrar a esta industria? Toda esta cosa que existe en torno al cine de, es un ambiente muy open mind y todos son súper buena onda, no es verdad. O sea, es un heteropatriarcado durísimo, muy violento, en donde yo empecé a concientizar esto y entonces decidí ya muy abiertamente no quedarme callado. Muchas veces me quedé callado ante cosas que veía que eran violentas hacia compañeras mías, ¿no? Y muchos años después, cuando lo empecé a reflexionar, pasé por una etapa como de culpa y luego dije, no, tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que ir haciendo alianzas y transformarlo el cine desde la gente que lo hacemos, desde la industria. Se me hace que has tocado un punto súper neurálgico en el sentido de la forma como configuramos nuestros equipos de trabajo, la forma como para las mujeres en la industria. Ha sido durísimo también tratar de entrar a muchas de las conversaciones, a muchas de las discusiones, el hecho de hacer valer nuestra voz, el que efectivamente nuestros crews siguen siendo un 85-90% de solo hombres, que como mujeres también nos cuesta tratar de subir esa escalera y que nos tomen en serio como guionistas, como directoras, como productoras, ¿no? De entrar a las discusiones que realmente nos ayuden como a avanzar. Y claro, todo este movimiento también desde el área del feminismo, que ha venido para bien o para mal, ha venido siendo una discusión en la industria ya desde hace un buen rato. Y buen rato me refiero desde la pandemia, más o menos como desde hace unos 3 años, no tiene mucho más, considero. Y en ese sentido, también en tu caso, Eloísa, siguiendo con todo este hilo conductor, ¿no? ¿Cuál sería nuestra transgresión como mujeres? ¿Cómo hemos logrado de pronto tratar de derribar esos estereotipos, ¿no? Para tratar de comprendernos incluso nosotras dentro de este tipo de, sí, de industria y de comunidad cinematográfica. Pues pienso que hay como dos transgresiones, ¿no? Una, la que estábamos justo poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con cómo se hace el cine, ¿no? Ya no tanto con las historias que ahorita voy hacia allá, pero eso, los equipos, tú sigues llegando a cualquier set y lo que vas a ver es un 80-90% hombres, y las mujeres que sí estamos, por lo general estamos en roles asociados al género. Catering, vestuario, maquillaje, ¿no? O sea, como producción, porque las productoras son las mamás de la producción y siempre hace falta una mamá que ordene y le diga al resto qué le toca hacer.
Entonces, eso sigue siendo así. Creo que una de las transgresiones que está ocurriendo y que es como, bueno, para mí es como súper bonita de ver, es sí necesitamos crear espacios de mujeres. Y no porque, como muchas veces se dice, porque odiemos a los hombres o porque querramos desterrar a los hombres, sino porque cuando tú estás en un espacio donde está el 90% digamos, del crew siendo hombres, teniendo las conversaciones que decía Alejandro, claro que no es un espacio en el que te sientes segura para compartir lo que piensas, para decir tu opinión, para crear, mucho menos para crear. Entonces, sí es necesario, justo como una transgresión, la posibilidad de encontrarnos entre mujeres y trabajar entre mujeres. ¿Que eso va a cambiar más adelante? Ojalá que sí, ojalá que eso no sea necesario más adelante, pero en este momento, y así nació la Sandía, aunque la Sandía Digital en su momento, hace 11 años, ni nos decíamos feministas y decíamos, es que de casualidad somos todas mujeres. Pues no, con los años reconocimos que no fue de casualidad, que necesitábamos un espacio seguro para crecer, para aprender y para crear. Y que eso lo íbamos a lograr en espacios principalmente de mujeres, personas no binarias, y así algunos compañeros hombres. Entonces creo que esa es una transgresión. Hace 11 años esto casi no existía, como tú decías, tiene más de la pandemia para acá, pero sí vamos viendo cada vez más espacios de redes, de alianzas, ¿no? La Gremia, que es un espacio que reúne a mujeres de la industria audiovisual, colectivas y demás, y creo que eso es súper saludable y súper sano porque es la forma en que hemos encontrado para crecer seguras. O sea, me parece que es una primera transgresión. Ya con los años sí reconocimos que era una colectiva feminista, que sí era esa como la intención y que también tenía que ver justamente con las historias que queríamos contar. Y creo que esa es la segunda transgresión que me parece interesante. Porque no se trata únicamente de que las mujeres contemos historias de mujeres y ya con eso se resolvió. Así como me imagino que también, digamos, en el ámbito LGBT tampoco digamos, te resuelve un tema de representación, pero no necesariamente resuelve la forma en que contamos las historias. Una mujer hablando de mujeres también puede repetir estereotipos, también puede repetir machismos, también puede reafirmar aquello que la sociedad nos está diciendo. Entonces, yendo un poquito más allá, yo creo que la otra transgresión es contar historias transformadoras de mujeres. Sí necesitamos denunciar las violencias que vivimos, sí, es una necesidad, pero no únicamente, o sea, no únicamente necesitamos denunciar, necesitamos también contar historias, historias de esas que inspiran, que dices, sí se pudo, ¿no? Victoria, que es el corto que dirigí y se está presentando aquí en esta muestra, justamente lo que intentamos contar con Alex en este corto es, hago una pequeña pausa, antes de terminar, Victoria, obviamente justo y con esto que decía Alejandro de la responsabilidad y el tema del privilegio, yo soy mujer cis, mujer hetero y mujer blanca. Y claro que soy consciente como de todo esto a la hora de contar la historia de un hombre trans en Jalisco. Y lo tenía muy presente y justamente un amigo trans, director de cine, me dijo, sí, Eloísa, tienes una enorme responsabilidad porque son muy pocas las personas trans que pueden contar su historia. Entonces dije, venga, ¿no? O sea, sí hay que asumir, es una responsabilidad y hay que asumirla. Y justo con Alex, lo que hablamos muchísimo, o sea, el documental se construyó mucho de la mano y muchas conversaciones con Alex, y justo lo que intentamos hacer es no repetir, o sea, las historias trans muchas veces tienen que ver con tragedia, ¿no? ¿Y por qué es una realidad? Porque la realidad es así. Pero ¿qué pasa si también contamos una historia trans desde las pequeñas victorias que nos han llevado a ser quienes somos? Porque yo eso era lo que veía detrás de Alex. Un montón de victorias que podemos pensar que son chiquitas, pero que hicieron que él pudiera construir el lugar de Alex hoy, en el cual defiende su felicidad y la construye día a día. Eso me parece que tanto para hablar de personas de la comunidad LGBT como para hablar de las mujeres, me parece que por ahí tenemos que ir. Cómo también nos nutrimos, sí de la denuncia, sí de decir lo malo que está pasando, pero también de decirnos que sí es posible.
porque el cine no tiene la responsabilidad de dar mensajes, pero sí construye representación, y tenemos que hacernos cargo de eso, sí construimos representación. Entonces, bueno, esas, perdón, ahí me extendí, pero esas como las dos transgresiones. Yo quisiera Adelante. aportar algo rapidísimo, porque me gusta mucho escuchar a Eloisa, todo lo que está diciendo. Algo muy importante de lo que habla ella es de la responsabilidad. Creo que ahora, no sé si están de acuerdo conmigo, hay como un peligro que pareciera que solo las historias de mujeres las pueden contar las directoras mujeres, o que solo las historias LGBT las podemos contar los del colectivo LGBT. Entonces, creo que estamos de pronto orillándonos como una cosa muy radical que pareciera que solo es así. Y yo creo, desde mi punto de vista, que el gran trabajo del cineasta es empatizar, aprender a empatizar, para contar una historia con la que tú conectas, con la que tú empatizas, aunque no necesariamente te seas trans o gay, ¿no? Me imagino que Eloísa podía empatizar, veo cuando veo su trabajo, veo una gran empatía hacia Alex, que va más allá de que Eloísa sea cis y Alex sea trans. Es justamente construir ese lazo de comunicación entre los seres humanos, y creo que eso es lo grandioso del cine. Y otra cosa, para los que les interesa el tema trans, hay un libro padrísimo que se llama Gender Euforia. Generalmente se habla de la disforia de género, justo como dice Eloisa, como desde una cosa de revictimizar y de sufrir y de qué triste. Y este es un libro que recopila historias de autores trans, pero ellos dicen desde la euforia. Es como si fuera, en vez de disforia de género, euforia de género. Entonces ellos celebran el haber encontrado su verdadera identidad, el haberla asumido, y es eso justo como desde un punto de vista más luminoso. Fantástico. Está fantástica la conversación. De hecho, hay algo que también me encantaría. De pronto a mí, aquí ahorita me gustaría hacer el análisis ahora como de los dos lados. Por ejemplo, ustedes, tanto Alex como Miguel Ángel, que se asumen como hombres en ese sentido, ¿ustedes cómo verían el tema de cómo podría ser la conquista de las mujeres, por ejemplo, desde el espacio cinematográfico, desde ustedes y desde su perspectiva? ¿Cómo podría construirse un mundo para podernos dirigir hacia ahí? Y a ti, Eloísa, hablando sobre el tema de los colectivos LGTBIQ, que ha empezado a ser un tema muy recurrente, ¿cómo desde tu perspectiva, también como mujer, como feminista y todo eso, también se ha podido ver ese panorama? O sea, como un poco tratando de seguir con el hilo de la conversación que hemos estado, haciendo justo este ejercicio, siguiendo la idea que Alex está comentando, en donde no solamente las mujeres tienen que hablar de temas de mujeres y la comunidad LGTBIQ solo puede hablar de eso, este tema de la responsabilidad, este tema de la empatía. ¿Qué podríamos hacerlo ya? A ver, si invirtiéramos los papeles, ¿cómo podría ser eso? No sé si quieras empezar tú, Eloísa. Es un gran reto tu pregunta. Digo, lo primero que me sale es algo al que sí siento que no se le está entrando mucho en general en el cine, es el tema de las masculinidades. Me encantaría ver películas que hablan de las masculinidades contadas por personas de la comunidad LGBT, no solamente por hombres cisgénero, ¿no? Sino también cómo traemos ese elefante como blanco al centro y hablamos de él que está en el centro de la sala y que es como que siempre, no sé por qué de alguna manera nos cuesta nombrarlo y marcarlo. No sé, creo que esa sí sería como, no sé, bueno, un punto que me viene como a la mente, ¿no? Sí. Creo que por ahora eso, déjame seguir procesando Fantástico, no, tu está pregunta, increíble. pero eso me encantaría ver un poquito más. Perfecto. Tú, Miguel Ángel, ¿desde qué perspectiva? Sabes que es muy interesante porque cuando acabo de producir un corto que va a estrenar en PBS en el 2023,
y yo fui el productor de ese corto. Y entonces tenía un coproductor y tenía varias personas ayudándome. Entonces les dije, ok, ustedes van a mirar todos los CVs que les llaman, ¿verdad? De todas las personas califican para hacer este trabajo. Entonces, cuando me trajeron toda la información, creo que había como 1 o 2 mujeres en todo el equipo. Y les dije, oye, ¿cómo que solamente 1 o 2 mujeres? Dicen, sí, pero es que este tipo ha hecho mucho, este tipo ha hecho mucho. Y creo que el cambio viene cuando uno está en un lugar de poder, en un lugar donde uno puede decir, esta persona sí, esta persona no, porque yo fácilmente podría haber dicho, pues, ¿sabes qué? Sí, tienen mucha experiencia, entonces van a ser muy buenos estos hombres para el corto, pero el cambio viene de uno mismo. Entonces les dije, ¿sabes qué? No me gustan lo que has hecho, quiero por mínimo 50-60% mujeres en el set. Entonces fueron y sí encontraron, entonces sí había mujeres que habían aplicado, pero ellos me trajeron las personas con más experiencia. Entonces, si seguimos haciendo eso, nunca va a cambiar las cosas. Entonces, ahora teníamos la asistente de dirección, el gaffer, el grip, todas mujeres. Creo que fueron como algunos 60-70% mujeres en el set, pero la responsabilidad viene con nosotros de hacer un esfuerzo, porque yo ya tenía todas las personas allí, pero no por eso voy a decir, ok, sí está bien, esto es más fácil. Sí se toma esfuerzo y es cosas que estamos como condicionados de que un hombre es mejor para ser un gaffer, pero ¿por qué? Creo que el cambio viene de las personas que pueden hacer decisiones para la producción y de ahí va cambiando un poco, se les da más experiencia a las personas y creo que ahí es donde viene el cambio. Fantástico. Y tú, Alex, tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Ujú. ¿Qué podríamos aportar? Coincido con lo que dice Miguel Ángel. Me parece que cuando hablamos de la participación de la mujer en el cine, pues es algo que se tiene que analizar como desde muchos ámbitos. No creo que sea una cuestión como de hay pocas mujeres, ¿no? Viene desde las escuelas de cine, ¿no? Mi generación del CUEC éramos 15 de generación, 11 hombres y 4 mujeres, ¿no? Y eso se repetía cada generación. Me parecía que era la fórmula, ¿no? Como 11 hombres, 12 hombres, 3, 4 mujeres. Lo mismo en el CCC. El CCC empezó más o menos como a nivelarlo un poco más, hasta ahora que ya lo hacen conscientemente, que me parece que es genial. Pero bueno, incluso viene de más atrás, porque lo dicen, es que no tantas mujeres hacen examen de ingreso a las escuelas de cine. Bueno, quizás es porque no tienen la mentalidad de que es una industria masculina, ¿no? Que siempre existe como el director, él, ¿no? Y bueno, de más atrás, o sea, creo que hay que analizar en un país como el nuestro, ¿no? Donde impera el machismo, la misoginia, la violencia de género, por qué las mujeres no están aplicando a ciertas carreras, ¿no? Em, Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, bueno, ya cuando uno llega a una posición de poder, porque yo sí salí de la escuela y pasé muchos años como asistente de dirección, durante mucho tiempo no tuve una posición de poder, pero ya que uno la tiene, pues como decía Miguel Ángel, usarla eh, de una manera consecuente con lo que uno piensa, con lo que uno cree, con lo que uno quiere, a lo que uno aspira en esta industria, ¿no? Muy bien. Sí, justo ahorita, digamos, escuchando un poco más y complementando, yo soy sonidista también, ¿no? Y el sonido es uno de los espacios, o sea, todos los espacios técnicos dentro del cine y fuera del cine en general justamente son vistos como lo técnico, hombre, lo emocional, mujer, ¿no? Entonces suele ser como un espacio en el cual las mujeres no somos vistas y pareciera que en México en particular no hay mujeres sonidistas. Tenemos un chat de mujeres sonidistas y somos más de 80 en ese chat. Entonces, claro que hay, o sea, sí estamos, no estamos vistas, no nos vemos ni siquiera entre nosotras. Y eso fue por eso fue la idea de crear el chat. Porque también nosotras decíamos, no, es que no hay. No, sí habemos un montón. Lo que pasa es que necesitamos justo tomar acciones afirmativas, como dicen tanto Miguel Ángel como Alex, desde los espacios de decisión, pero también desde los espacios de mujeres, cómo construimos, cómo nos hacemos ver y también cómo investigamos, o sea, ¿no? Que decían, no, es que no hay mujeres acá. No, sí las hay. ¿Por qué no empiezas a preguntar un poquito más y abres un poquito más y seguramente vas a encontrar
en todos los ámbitos mujeres. ¿Somos menos? Sí, pero no es que somos una relación de 2 mujeres sonidistas contra 300 hombres sonidistas, no, es un poquito más cercano. Entonces, sí, me parece que ese es como un punto ahorita, como, sí, cómo hacemos ver lo que sí existe, no solamente lo que falta por construir, lo que ya hoy está pasando, cómo lo contamos. Otra cosa que también quería aportar, que también tenía que ver con algo que dijo Eloísa, cuando hablaba de la participación de la mujer, ella decía que sí, que efectivamente tiene que ver como con los roles de género, ¿no? Y que esperas encontrarlas en vestuario, en maquillaje, en catering, ¿no? Y es muy curioso porque cuando yo entré a la industria profesional me di cuenta que los hombres que eran muy abiertamente gays y que eran muy femeninos en su expresión de género, nada más que habían en vestuario o en maquillaje, ¿no? Y era una cosa como muy, te digo que yo toleré cosas muy tremendas, cuando trabajé en publicidad, por ejemplo, de ver a un chico que trabajaba en vestuario y que entraba al set y todos los del staff empezaban a chiflar y se reían y no sé qué, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Como que creo que por eso de pronto siento que mujeres y colectivo LGBTIQ+, podemos hacer unas buenas alianzas porque hemos vivido cosas similares en esta industria. Sí, siento que siento que mucho de lo que se refleja dentro de la industria y dentro de nuestros propios retos como profesionales tratando de generar estas historias y tratando de generar estas narrativas, es lo que también se empieza a reflejar en la pantalla. Es como si nosotros nos alimentáramos también de nuestras experiencias profesionales y personales, se plasman en pantalla, es lo que empezamos a generar de alguna manera un discurso y una narrativa con respecto al tema y nos vamos como retroalimentando y se vuelve una especie de circuito, como de un ciclo en el cual nos vamos alimentando, vamos exponiendo y vamos generando, de hecho vamos generando mucho como nuestras propias narrativas y nuestras propias reflexiones a partir de todo lo que vamos experimentando en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, desde lo profesional y desde lo creativo, desde lo que nosotros plasmamos en pantalla, ¿ustedes consideran que el cine podría ser un medio para generar conciencia alrededor de todas estas problemáticas de violencia, de discriminación hacia nuestras comunidades, sean LGTBI o sean nuestras comunidades como mujeres y nuestras colectivas? ¿Cómo lo verían ustedes? Tú, Miguel Ángel, si quieres tú empieza. Ok. Sí, yo creo que realmente sí pienso esto y creo que la mayoría de los malentendimientos de la humanidad se deben a que no humanizamos al otro y los vemos como estereotipos y no los entendemos y creo que hacer películas con personajes tridimensionales que conectan emocionalmente con el espectador cambia la percepción que uno tiene con otra persona. Y creo que a través de la empatía y una conexión emocional puede suceder este cambio. Ok, fantástico. Tú, Eloísa, por ejemplo, ¿cómo lo verías? Bueno, yo tengo que siento que tengo como un pie en cada lado porque pues trabajo en el cine, pero también la Sandía hace trabajo de incidencia en derechos humanos. Y sí reconozco que son 2 espacios diferentes, con objetivos diferentes y formas diferentes. Creo que muchas veces se le ha pedido al cine que cumpla como ese rol de concientizar. Y creo que hacer eso a veces puede ser un poco injusto y limitador para el cine, ¿no? Y lo digo desde las propias luchas, ¿no? O sea, como con un pie desde las propias luchas. Creo que el cine tiene la enorme capacidad justo de empatizar y de hacerte sentir. Entonces, probablemente yo no salga de una película diciendo voy ya a volverme activista de tal causa, pero voy a salir con la piel suavecita, voy a salir como con la piel chinita y voy a salir como con ganas de hacer algo diferente. Y si me topo una colectiva feminista, es muy probable que ahora sí quizás ponga atención y quizás escuche y quizás me involucre. Los pasos para que yo pase a la acción van a ser un montón, o sea, no es como que vi la película y ya me convertí en la súper activista feminista o del tema que sea, pero creo que ese es el enorme poder que tiene el cine. Nos moviliza, nos toca, nos hace sentir. Ya con eso movilizado de lugar,
ahí sí, vengan activistas, acerquen propuestas, porque aprovechen eso, se movieran las emociones, es alguien más, siento yo, que tiene la tarea de tomar eso y encauzar hacia un lugar o hacia el otro. Entonces me parece que es como hay que como pensarlo como una alianza, ¿no? Entonces, como una alianza entre mundos, como una alianza entre lenguajes. Sí nos moviliza, Alex dice siempre que para él, aunque él explicara muchas veces, ¿no?, su historia y demás, que no es lo mismo cuando se proyecta el corto, que el corto le hace sentir a la gente y después que sintió se le acercan y le preguntan un montón de cosas y quieren saber más y se quieren involucrar. Ese para mí es el enorme poder del cine, las representaciones y movernos del lugar. Fantástico. Y eso cambia la realidad, o sea, eso es, Claro. en definitiva, a lo largo del tiempo cambia la realidad. Ujú, de acuerdo. ¿Y tú, Alex? Ujú. Pues lo han dicho muy bien Miguel Ángel y Eloisa. No tengo mucho que agregar, me gusta mucho la palabra alianza. Y coincido con eso totalmente. O sea, creo que un cineasta no tiene que ser un activista, ¿no? Em, pero bueno, cuando tienes un discurso, cuando tienes algo que decir, que compartir, el cine tiene ese gran poder de mover fibras, de emocionar. Y eso es lo que puede, pues sí, generar un interés para que la gente reaccione de otra manera, ¿no? Una película muy importante últimamente fue, por ejemplo, Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, ¿no? Que habla la historia de una mujer trans en un proceso de duelo. Y efectivamente, como dice Eloísa, bueno, Lelio no se asumía como activista, él quiso contar una historia. Eh, el gran acierto de La Mujer Fantástica es que esa historia está contada a través de la voz de una mujer trans, ¿no? Que además se involucró en el guión, creativamente estuvo ahí, no sé qué. Y después eso generó un montón de discusiones, ¿no? Y eso abrió la pauta para que en Chile se discutiera sobre el cambio de identidad de género en los documentos oficiales para la gente trans, ¿no? O sea, al final, bueno, hubo como una repercusión social, qué fortuna, ¿no? Pero no creo que el objetivo inicial de la película hubiera sido ese, ¿no? Sí, algo que también siento que suele ocurrir mucho con el cine más que todo es el tema de la experiencia colectiva. O sea, nosotros podemos realizar algo que a algunos les cuesta un poco más como industrias o como oficios, y es el hecho de que nosotros podemos reunir en una sala o reunir alrededor de un estudio de streaming o algo así por el estilo a muchas personas hablando y concientizándose o reflexionando sobre un tema. Y muchas veces también se ha hablado del cine como también un patrimonio intangible, cultural y de formación de identidad muchas veces. Por esa razón siento que también el tema de la representación, tal y como lo menciona Eloísa, algo que apuesto a que Miguel Ángel también lo ha experimentado incluso en carne propia por este tema de la doble nacionalidad. Yo soy colombiana y vivo en México desde hace 17 años y para mí también es una dualidad el tratar de entender cómo me queda más fácil porque no es contraponer lo latino con lo anglosajón posiblemente, pero definitivamente es algo que sí nos enriquece como seres humanos y que también empieza un tema de diversidad y en el cine logramos tener justo como esa experiencia colectiva en la que podemos incluso hacer que la gente ponga atención en algo muy específico, que incluso puede llegar a impactar si llega a resonar a la suficiente cantidad de personas, a cosas como, por ejemplo, esto que ocurrió en Chile con Una Mujer Fantástica, ¿no? Por ejemplo, también a sanar todo lo que hemos tenido en temas alrededor del 68 y de Ayotzinapa y de, por ejemplo, todos los feminicidios de Juárez, todo lo que ha estado ocurriendo alrededor de ese tipo de temas también de una manera en la que también estamos tratando de buscar cómo sanar. Y a veces hasta nos sale mal. Y nos sale mal, me refiero a series como Narcos, por decirlo así, que siento que también es una forma de no se deberían romantizar ese tipo de temas. Siento que también, y bueno, y eso aplica como para muchas otras cosas. Entonces, y siento que eso también tiene que ver mucho con temas de formación, tiene que ver mucho
con el hecho también, volviendo un poco también a mi idea de cómo nos vamos retroalimentando de nuestras propias experiencias de vida, ¿no? Y todo lo que ustedes han comentado. También viene en un tema de formación, ¿no? Lo que tú mencionabas del CUEC, lo que se menciona del CCC, de cómo también las propias aulas son importantísimas para estos años de formación y para estas formas de cómo poder construir esas narrativas que justamente estamos tratando de plantear, ¿no? Y estamos tratando de generar identidad y tratando de encontrarnos en un lugar en el mundo, porque de alguna manera el hecho, no sé ustedes, en mi situación personal, el cine también es una forma de también tratar de encontrar un lugar en el mundo, de tratar también de cuestionarme una cantidad de cosas para entender cómo también yo quiero afrontar la vida, ¿no? Desde mi formación y desde mis distintas esferas, porque pues el cine no lo es todo, pero es un oficio un tanto sacrificado en el que normalmente siempre podemos estar 16 horas trabajando en rodaje, en la pre, o sea, puede llegar a tomar una gran parte de nuestra vida, ¿no? Y en esa formación como cineastas y productores y realizadores, etcétera, ¿qué tanto hemos visto a raíz y a la luz de todo lo que ha ocurrido desde hace 3 años para acá, este tema de la perspectiva de género y la diversidad sexual? Ahora, no sé si desde un tema de capacitaciones, no sé si desde un tema de formación, desde dónde podríamos generar precisamente esa formación. Voy a poner 2 ejemplos. El primero, en la experiencia del tendedero del CCC, por hablar de algo. Eso fue algo que incluso vino desde las propias colectivas dentro de la escuela, tratando de evidenciar las distintas violencias que se han sufrido dentro de las instituciones educativas y a partir de ahí incluso hasta sé que el CCC intentó generar iniciativas alrededor para poder tratar de solucionar el tema. No se ha logrado aún, por lo que tengo entendido, ¿no? O, por ejemplo, que en distintas producciones ahora, sobre todo las que tienen que ver con estudios y demás, están tratando de llevar políticas justo con perspectiva de género dentro del trato del propio crew y dentro del trato de la propia industria, tratando de generar justo que se intentan como estas políticas de que se cumpla como las cuotas de mujeres, pero también no sé si esa es la forma correcta de cómo abordar el tema, tal y como lo decías tú, Eloísa, ¿no? Que son 80 personas dentro del grupo de sonidistas, mujeres, ¿no? Y que en ese sentido, pues, ¿dónde están y demás? ¿Y por qué no las hemos buscado? Si es un tema de cuotas, si es un tema, es decir, que también a veces se causa un poquito la controversia cuando empezamos a hablar un poco de ese tema. Pero en ese sentido, ¿ustedes creen que ya estamos empezando a tener esa perspectiva de género y a tener ese esfuerzo? ¿Qué es lo que todavía es necesario? Me encantaría que por favor también, a ver, ¿cómo lo ven ustedes desde su perspectiva? ¿Qué me dirías tú, Alex? Yo creo que sí ha empezado a haber una búsqueda por capacitación. Lo interesante es que no ha venido de las academias, sino que ha venido de los estudiantes, de las alumnas, de las colectivas, ¿no? Y eso me parece que, bueno, que es muy interesante. Em, Creo que yo lo percibo de pronto como un poco caótico, como que creo que se tiene que ir ordenando, pero me parece muy interesante que esté ahí la semilla, ¿no? Yo lo he vivido también profesionalmente, que se ha buscado capacitación en la serie que hice, que es una serie LGBT. Somos 2 directores, el otro es Ernesto Contreras, que es un director pues, con mucha experiencia, y nosotros buscamos que hubiera un espacio previo al rodaje, eh, más que de capacitación, porque no queríamos que existiera este tenor como de te vamos a enseñar, pero abrir la conversación y decir vamos a contar una serie LGBTIQ+, con actores y actrices trans, no binarios, y entonces era muy importante pues que todos estuviéramos cómodos, que hubiera respeto, que hubiera ¿no? como un ambiente de paz. Entonces creo que se está generando justo a partir como de la gente sensible, creativa, que lo está impulsando, ¿no? Yo la verdad es que he visto como los 2 lados, he visto de verdad
gente que hace hombres cisgénero heterosexuales, los veo hacer un gran esfuerzo por deconstruirse, o sea, gente con la que he coincidido en la industria hace 10 años y ahora me sorprende verlos, ¿no? Y también otras personas que son muy renuentes, que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo de la E, hay gente que le causa muchísimo ruido, ¿no? Es como es cambiar una letra, ¿no? Para que todos nos sintamos a gusto, pero hay gente que le cuesta, ¿no? Y que se vuelve todo una discusión larga, 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 lo de la E, ¿no? Pero bueno, creo que yo generalmente tiendo a ser optimista, entonces creo que ahí vamos. Creo que hay mucho que hacer, pero que ahí vamos. Fantástico. Tú, Eloísa. No, igual que Alex, yo también quiero ser, soy optimista porque sí, sí he visto cambios, ¿no? O sea, cambios en la sociedad y cambios en la industria. Y hay que celebrarlos también, ¿no? Eh, Aquí en este ratito, dos buenas prácticas que salieron. Una, la que acaba de contar Alejandro, de que sí hace falta abrir un espacio, o sea, no de enseñanza, no de, a ver, género, 2 puntos, tomen nota. No, de eso, como espacio de confianza y seguro para poder conversar sobre el tema que se va a tratar, pero también lo que contaba Miguel Ángel, ¿no? Le llegan los currículums y decir, bueno, a ver, no, quiero que haya paridad, no porque eso viene en una ley, no tiene que ver con eso, sino porque es necesario ir cambiando cosas. Entonces, me parece que como estas dos buenas prácticas que contaron, hay muchas otras. Yo la verdad creo más en las que vienen como justo de abajo, que de las que vienen desde arriba, como, ya hay que cumplir el género, ya, la cuota, ya hay que no sé qué, esas en realidad no les creo tanto. Y yo sí me ha tocado, por ejemplo, firmar contratos de trabajo para producciones donde una de las cláusulas es que el acoso es motivo de que te quedes fuera de la producción, de que te vayas, que te pueden echar por acoso. Eso me parece también que haya algunas productoras que sí han incorporado legalmente en sus contratos de trabajo estos elementos, me parece también un gran avance. Eh, que existan cada vez más grupos de mujeres que en lugar de competir dentro de la industria nos estamos apoyando y tejiendo redes y alianzas, me parece también otro hallazgo. Yo sí, también soy optimista, creo que va cambiando. También es cierto que como en la sociedad, si bien el movimiento feminista está hace décadas y décadas, en los últimos años sí se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto como este cambio, esta búsqueda de hablar de otra manera, de nombrarnos de otra manera, ya sea con la E, pero también ya nombrarnos en femenino, ¿no? Las colectivas y demás. Y creo que eso que está pasando allá en la calle, de a poquito se va expresando y falta mucho, estoy de acuerdo, pero no sé, yo soy optimista con lo que voy viendo, la verdad. Fantástico. ¿Y tú, Miguel Ángel? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Loisa y Alejandro, y especialmente lo que acabas de decir, Loisa, que el cambio más fuerte es el que viene de abajo, no que viene de arriba porque tengo cotas o hacer esto, pero aquí en Estados Unidos ha habido un cambio muy fuerte, pero no porque las compañías o las empresas o los estudios querían, sino porque tenemos el movimiento Me Too y ahora también el Black Lives Matter que sucedió. Entonces, están conscientes de que cuando se abre un puesto como en Warner Brothers, necesitan que ir con mujeres, que ir con gente LBGT, ir con gente africana-americana. Entonces, no viene de abajo, no están conscientes. Ellos ya como que tienen miedo para tener diversidad en el estudio, pero para nosotros nos va bien porque ya por primera vez en estos últimos 2 años yo tengo juntas con ejecutivas que son mujeres, entonces hay como, conecto mucho más con mujeres, con personas de la comunidad, con personas de comunidad que no son representadas en Hollywood, entonces ya tengo esas juntas y creo que ha cambiado mucho, todavía nos falta muchísimo, pero creo que ha cambiado, pero por miedo de las empresas, no porque querían. Entonces, para nosotros ahora estamos en un momento donde ha cambiado un poco y tenemos que seguir con el cambio y esperar que ese cambio también venga de abajo, como dijo Eloísa. Sí,
efectivamente. No, muchas veces también se siente que cuando los cambios vienen de abajo y vienen con tanta fuerza, justo cuando empieza a resonar en la gran mayoría de la gente, es cuando todo el mundo empieza a pensarlo. Desafortunadamente, muchas veces las intenciones no, siento, desde un nivel personal, no son tan genuinas y no son tan inocentes. Tiene que ver también como con un tema político-económico o tiene que ver desde una perspectiva de pronto en donde, es decir, puede que incluso hasta se caigan en malas prácticas tratando de generar justo las discusiones y las reflexiones cuando estamos tratando de proponerlas justo desde la comunidad, justo desde abajo, justo desde donde todo tratamos de verlo como iguales, ¿no? Desde la equidad. Y siento que eso también muchas veces, esta forma un tanto tramposa de cómo empiezan a generarse incluso toda esta serie de apoyos y empieza a generarse, por ejemplo, todo lo que tiene que ver alrededor de los fondos, todo lo que tiene que ver alrededor de los estudios eligiendo qué historias sí cuentan, qué historias no cuentan, qué historias me conviene, ahorita qué más me puede dar rating o qué más me puede dar views, ¿no? En mis formas de cómo hacer el streaming y demás. Entonces, no sé si también, es decir, siento que también muchas veces como cineastas tratando de venir desde abajo y tratando de venir desde lo comunitario, puede que lleguemos a tener bastantes retos en el sentido de cómo realizar, cómo distribuir, cómo financiar, cómo generar como todo este tipo de el sustento para que podamos efectivamente tratar de desarrollar nuestro oficio como tal. Entonces, me encantaría que en esta ocasión ustedes pudieran comentarnos desde sus propias experiencias, si en algún punto consideran que al tocar este tipo de temáticas, ¿no? Tanto de la parte de la comunidad LGTBIQ o hablando sobre el tema desde las mujeres y desde la perspectiva de género, se han encontrado si se agrava el tema de tratar de conseguir el financiamiento, de tratar de poder acceder a información, tratar de poder acceder como a cuestiones así, o si últimamente han visto más facilidad en eso, más o menos desde su experiencia, ¿cómo ha sido? No sé si quieras empezar tú, Alex. Bueno, yo cuando entré al CUEC había muy pocas referencias de cineastas gays y en esa época Julián Hernández acaba de ganar un premio en Berlín con su ópera prima que se llama Mil nubes de paz, cerca en el cielo. Y él era como el único referente que justo era como egresado del CUEC. Y Roberto Fiesco, que es su productor, muy a menudo cuenta una anécdota de que cuando tenían la selección en la Berlinale, que es uno de los festivales de cine más importantes, necesitaban completar el presupuesto para terminar la película, ¿no? Y entonces acuden al IMCINE y él es entonces director del IMCINE, que es Alfredo Yoskovich, le dijo, el Estado no va a financiar películas de maricones. Roberto cada que puede cuenta la historia. En esa época yo era estudiante en el CUEC, entonces era muy desalentador todo, ¿no? Yo ahora he visto, sí, efectivamente mayor apertura. Creo que esa apertura, como bien lo decía Miguel Ángel y Eloísa también, viene de dos lados. Muchas veces genuina, muchas veces es tokenista, es cumplir, ¿no? Con mi cuota, colgarme la medallita de soy inclusivo, soy respetuoso, ¿no? Creo que a nosotros como realizadores, efectivamente preferimos algo más genuino, pero si es por colgarte la medallita, no importa. Tú apóyame, tú ayúdame a contar mi historia, ¿no? Yo he estado de los dos lados también porque mi corto Oasis lo produje con un apoyo del IMCINE y después de que el IMCINE te da un apoyo, tienes que retribuirlo de alguna manera y esa manera de retribución es el jurado de los nuevos proyectos, ¿no? Y yo, bueno, cuando fui jurado, yo sí me puse muy tajante de que para mí, dar un apoyo es apoyar una voz, porque cada realizador es una voz. Entonces yo lo que le decía a mis compañeros jurados es, hemos escuchado la voz de hombres cisgénero, heterosexuales, blancos, en una posición de privilegio. Esas voces las hemos escuchado durante años, ¿no? Entonces a mí realmente
no me importa si es las calificaciones. A lo mejor este proyecto tiene 10 y este es de 8, pero este que es de 8 es de una realizadora que pertenece al colectivo LGBT, que trae una historia sobre eso. Yo prefiero escuchar esa voz, ¿no? Entonces, te digo, yo he estado como de los dos lados, concursando por los apoyos y siendo jurado. Y más allá de las cuotas, yo creo que es eso, ¿no? Como sí, dar oportunidades a voces nuevas. ¿Pero has encontrado alguna reticencia o has encontrado desde tu experiencia algo que se te ha facilitado a diferencia de lo que ha Ah, ocurrido en ocasiones anteriores? yo creo que yo como realizador he vivido el proceso en el que todo se ha ido facilitando. Eh, la película que voy a filmar ahora habla sobre la intersexualidad. Es un proyecto que tengo muchos años tratando de levantar y eso era muy complicado picharlo, ¿no? Hacer un pitch sobre ese proyecto porque la gente, cuando dices LGBTIQ+, bueno, saben que es la L, que es la G, pero la I generalmente es como, ¿qué es eso? Tienes que decir hermafrodita, que es una palabra en desuso, considerada médicamente incorrecta, para que digan, ah, ya más o menos entendí, ¿no? Entonces, bueno, esa película me costó de verdad lágrimas y sudor y sangre levantarla. Y ahora que por fin que tenemos Eficine, nuestro contribuyente aportante, que es un banco, pues también muy abiertamente dice, nosotros nos queremos sumar a la conversación. Nosotros cada junio sacamos nuestro logo con la bandera de arcoíris. Nosotros somos una empresa incluyente y pues también eso es, sí, como irlo usando a favor. Yo también lo celebro, o sea, creo que de verdad cuando yo estaba en el CUEC no lo hubiera visto así, el panorama era mucho más oscuro. Ok, muy bien. ¿Y tú, Eloísa, desde tu posición y desde tu lugar, cuál ha sido tu experiencia? Creo que, digamos, sí hay que partir de que la cancha es desigual, o sea, eso sí, ¿no? Eh, y lo puedes hacer, digamos, lo puedes entender como en muchos sentidos, analizando justo los temas de los que habla cada película, pero también, por ejemplo, si tú analizas, cuando IMCINE saca su anuario, yo de las primeras cosas que hago es mirar, o cada vez que salen las convocatorias, es mirar los nombres de dirección y producción, cuántas mujeres y cuántos hombres, que es un solo rasgo, es un rasgo, ¿no? Y o sea, acá no me está diciendo muchos otros elementos, pero al menos eso. Y una cosa que sí te das cuenta es, en general, las mujeres vamos a estar en cortometraje, en documental, y a medida que vas como subiendo la escala de presupuestos, vas a encontrar menos mujeres. Esa es una realidad, es algo que está pasando. Ahora, de hace 10 o 15 años ahora, ¿cambió? Sí, yo también eso, sí veo el cambio. También como esto, como ser optimista en entender que es un proceso, ¿no? Y que hay que seguir trabajando y que hay que seguir empujando. Yo hablaba como de la importancia de que digamos, los cambios vengan desde abajo, pero claro que hay, digamos, también sé que hay que hacer estas acciones afirmativas, como poner los cupos, porque sí empujan, al menos porque están obligando. Entonces creo que, digamos, de ambos, digamos, desde arriba para abajo y de abajo hacia arriba, hay que seguir como empujando los cambios, pero en términos de mujeres, yo voy a hablar específicamente de mujeres, sí está todavía bastante desigual, y hagan ese ejercicio, vayan checando cuanto mayor presupuesto y cuanto ficción, que ficción es lo que se llama más presupuesto todavía, ahí ya los nombres de mujeres van a empezar a escasear, ¿no? Y ahí nos quedamos en general con hombres, y pues en general sí, hombres, lo que hemos dicho, ¿no? En general hombres hetero, blancos, de grandes escuelas de cine, ¿no? Entonces, eso. Ya en otros términos, como en cuestiones de otro tipo de cine, que no es industria, yo también trabajo mucho con cine comunitario, cine participativo, que son otros circuitos. Sí está muy complejo, digamos, ahí falta muchísimo por construir, pero también voy viendo como algunos avances, al menos algunos fonditos, aunque muy chiquitos y cuestionables, los mecanismos internos, pero me parece que sí empieza a haber, y creo que lo que tenemos que hacer justo también es cómo ayudamos a mejorar. O sea, sí creo en el aprendizaje y error, o sea, hay primeras acciones que se dan que son mejorables, bueno, mejorémoslas, pero digamos, vamos caminando, ¿no? Entonces,
Eso, cancha desigual, sí, con algunos avances también, y con la necesidad de que como realizadoras, realizadores, sí nos metamos en estas discusiones, no únicamente en cómo logro mi película, sino cómo hablamos entre realizadoras, realizadores y personas de la industria en cómo cambiamos las reglas, ¿no? Cómo cambiamos de a poquito las reglas internas. De acuerdo. ¿Y tú, Miguel Ángel, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, qué podrías compartirnos? Sí, pues acá en Estados Unidos es muy distinto porque no hay, el gobierno no apoya a películas, ni al arte, ni a la educación pública, entonces se nos hace muy difícil, pero si hay guerra, sí hay mucho dinero, pero si hay, para apoyar el arte, no hay mucho dinero. Entonces, en mi realidad aquí en Estados Unidos, si no eres, si no eres gringo, si no eres hetero, va a ser muy difícil hacer una película. Aquí existe también otra capa, además de luchar para hacer películas LGBT. Mis películas son mexicanas, con casting de mexicanos, mexicanas, con una perspectiva LGBT. Entonces me encuentro con varios problemas cuando voy a juntas para que los estudios respalden la película. Primero me dicen pues que es muy difícil porque no hay estrellas latinas para poder hacer cast en esta película. Y después me dicen que también el tema LGBT atrae a una audiencia muy pequeña, muy específica y que no hay dinero en esto. Entonces es una batalla medio cuesta arriba y les pregunto entonces si no hay estrellas latinas, ¿por qué no hacer una película para darle la oportunidad a gente que se hagan estrellas? Pero eso no sucede. Entonces estoy como le llaman acá en un catch-22, en un círculo vicioso. Y también cuando hacen una película, no importa de qué sea la película, si la película es puertorriqueña, si la película es de gay, si la película es de violencia, de acción, con que sea latina, entonces todos esperan a que esa película salga adelante para poder dar dinero a otras películas. Latino es como un blanket que pone a todas las películas. Y además de eso, cuando sale una película, especialmente independiente acá en Estados Unidos, que le apoyan con el presupuesto es muy pequeño a comparación de otras películas. Y además de eso, el marketing que hacen para la película, casi no te dan marketing, pero esperan que la película salga y haga como 10 millones de dólares. Entonces, eso no va a suceder. No va a suceder eso porque no apoyan las películas pequeñas y también no entienden las personas de aquí, los estudios, los ejecutivos, que hay diferentes géneros entre la comunidad latina, que no porque es película latina va a representar a todos nosotros. Entonces es difícil, pero como comenté anteriormente, que ya con más latinos en posiciones de poder con estas empresas, empieza a haber un poco de cambio, pero sí, esa es mi realidad acá en Estados Unidos. Sí, sí, es bastante particular el caso de Estados Unidos, porque más que nada es como tratar de dar en el jackpot de encontré el inversionista que sí le gustó y que quiso apostarle al tema. En ese sentido, a veces uno podría también decir, es decir, yo tampoco voy a decir que Ficine es fácil, porque Ficine, el solo armar una carpeta es un trabajal de años y ya cuando sientes que ya estás en el borde, todavía necesitas 3 meses de preparación para poder armar una carpeta de 100 y luego estás compitiendo. O sea, no, a mí, por ejemplo, en mi experiencia me ha tocado competir en el mismo año en el que Cuarón metió Roma y me ha tocado competir en el año en el que no sé quién otra persona con ese nombre también compitió. Y es como toda esta cuestión en donde seamos los chiquitos o seamos los grandes, todos estamos compitiendo exactamente en lo mismo. Entonces tampoco puedo decir que en México haya una absoluta facilidad para ganarse un fondo, sea Eficine, sea Focine, sea, bueno, el FONCA o alguna de este tipo como de becas, aunque sí podría aventurarme a decir que
también por las luchas que hemos tenido como colectividad y como industria, hemos podido defender esos fondos de los cuales también se han visto amenazados en algún punto por desaparecer, ¿no? Y de alguna manera sí hemos obligado o sí hemos hecho accountable, hemos hecho responsable al propio Estado de tratar de cobijar de alguna manera y tratar de garantizar que pueda llegar a existir una industria, aunque existen increíbles iniciativas como la Sandía de Eloísa y muchos otros colectivos que justo también tratan de ser esa disidencia, ¿no? Que tratan de hacer accesible precisamente la forma de cómo poderse aproximar al hecho de poder contar historias, ¿no? Y que también la tecnología lo ha facilitado mucho. Si vemos históricamente antes de nuestro Betacam y VHS y demás, pues si no era en película, no había manera de cómo poder contar una historia y eso siempre, incluso hoy día, muchos románticos, cineastas románticos vuelven nuevamente a este formato del 35 milímetros, del 16 y demás para tratar de contar estas historias, ¿no? Y de todas maneras siguen siendo prohibitivos. Sigue siendo prohibitivo muchas veces también desde la producción cómo tratar de contar de esta historia, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, actualmente ya podemos generar una cuestión de accesibilidad gracias a los celulares, gracias a estas nuevas cosas en las que pues hemos podido tener acceso, ¿no? De que puede permitirnos el hecho de tener experiencias en donde muchos pueden llegar a contar sus propias historias. Entonces, no sé si este tema de la accesibilidad ha hecho más fácil, en el caso de ustedes, desde lo colectivo y desde estos ejercicios de pronto un poco al borde de cómo generar las cosas o no. O sea, también desde la propia cuestión industrial, ¿cómo ha hecho más factible o más facilitado la difusión de estas temáticas? Y si eso también ha ayudado a accesar a estos financiamientos. Pero más que todo es la tecnología. La pregunta es más como alrededor de la tecnología y la accesibilidad a contar estas historias. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes? Miguel Ángel, si quieres tú empieza. Y, pues yo creo que tener estas herramientas, especialmente como comentaste, un celular, para poder contar nuestras historias, es una herramienta muy importante. Haciendo algo en teléfono, una película en teléfono, tendrá distribución en cines, pues lo más probable es que no, pero para gente o especialmente para gente joven que quiere educarse cómo hacer esto, es muy importante tener esto porque no tienen acceso a cámaras de cine. Entonces, para mí puede ser una educación. Estoy trabajando con alguien en Pure, pero donde queremos hacer un taller para enseñarles a jóvenes, pero no tenemos dinero ni presupuesto para comprar cámaras, pero con un teléfono se puede hacer eso. Y creo que ahí es donde pueden hacer errores. Gente, adolescentes que no tienen el dinero suficiente para llegar a una universidad, creo que es una herramienta muy importante, donde ahí se puede enseñar cómo hacer cine, esto y lo otro. Y entonces creo que también se puede tomar esa herramienta y documentar sus comunidades, que también es muy importante. Esa es mi opinión sobre eso. Muy bien. Y por ejemplo, tú, Eloísa, tú justo, tu experiencia con la sandía y demás, ¿cuál ha sido? Yo, en la misma línea que dice Miguel Ángel, creo que o sea, hay que ser realistas. Hay un estándar técnico que necesita una película para llegar a sala. No va a llegar algo que no cumpla con eso, que también digo, es una larga discusión de qué es lo cinematográfico. Ahí podemos, bueno, podemos extendernos un montón, pero bueno, lo cierto es que hay un estándar técnico que si no lo cumples, no vas a llegar a sala, ni vas a llegar a festivales, salvo que, bueno, realmente tengas una enorme habilidad como cineasta y un muy buen celular y hay algunas poquitas experiencias, pero siento que son las menos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí abrió la tecnología? Justo lo que está diciendo Miguel Ángel, la posibilidad de formar por fuera de escuelas. O sea, creo que eso sí es una realidad. O sea, hay muchas chicas, chicos que están al menos acercándose al lenguaje audiovisual a través del celular. Y eso me parece como súper importante, como un paso a, ¿no? O sea, como un paso a democratizar esto que se dijo desde el inicio, que el cine sí es un espacio de privilegio. Me parece que el celular es una grietita para que ese privilegio se abra y se mueva un poquito.
no la solución final, o sea, no es lo que va a abrir, pero eso. Y creo que lo que sí también ha servido la posibilidad de que todas y todas tengamos una cámara finalmente en la mano todo el día, es como esta posibilidad de hablar de, o sea, de cuestionar, de criticar, y eso me parece que también es sano para las y los cineastas, que sí las voces directas nos digan, oigan, no, pero tu película no me representa, ¿no? Esto, sobre todo en el tema de representación, tu película no me representa, no es así, o sea, no pasa eso. Ese diálogo que sí era necesario, porque hasta ahora creo que frente al gran canal y pantalla que es el cine, no había muchas formas de responderle al cine, ¿no? Era como un monólogo de alguna manera de la comunidad y la industria. Me parece que el celular y estos aprendizajes audiovisuales al menos nos hacen escuchar voces que de otra manera no escuchábamos, críticas que de otra manera no escuchábamos, historias que de otra manera no escuchábamos. Y justo esto que decía Alejandro con el tema de la intersexualidad, me parece que también esa posibilidad de multiplicar los canales para voces que a lo mejor sí llegarán a por ahí, son 1000 personas que lo vieron, pero eso, multiplícalo por un montón, está haciendo que la conversación cambie de lugares y que se hablen de temas que antes no se hablaban. Yo siento que esa es como también el otro elemento que aporta la tecnología, como democratizar un poco el diálogo, ¿no? La conversación. La democratización del diálogo. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces incluso el poder entrar a una escuela de cine o poder acceder a la industria incluso hasta es una posición de privilegio. No todo el mundo entra. De 300 personas que se presentan, entran 15. También es un reto, también desde ese punto de vista. Y el hecho de que se pueda incluso hasta hacer una historia y poder contar estas historias sin necesidad incluso hasta de generar un tema de pronto muy escolar, aunque tenga que cumplir con ciertas calidades y con un cierto nivel para poder llegar a ciertas plataformas, muchas veces también pueden generarse como estas cuestiones alternativas. No sé, por ejemplo, tú, Alex, desde tu experiencia también, cómo ha sido todo lo que se ha planteado. Pues mi experiencia ha sido muy ligada a la industria, porque yo salí del CUEC y inmediatamente empecé a trabajar como asistente de dirección. Y entonces llegué a trabajar en películas muy grandes, con crews muy grandes. Y yo la verdad es que siempre he visto, o sea, creo que el cine tiene esta dualidad, ¿no? Por un lado sí es expresión personal y qué bueno que se democratice el diálogo y qué bueno que alguien que se quiere expresar a través de la imagen pueda tener su celular, pero también es una industria, ¿no? Yo no sé si yo haría una película con un celular, a lo mejor sí en algún momento, pero yo ahora, como lo veo, o sea, yo voy a levantar mi primer película y pues quiero trabajar con la gente con la que he hecho equipo, en otros equipos, en otras producciones, y toda esa gente es gente que vive del cine. O sea, digo, he filmado cortometrajes y mis amigos me han hecho el paro 2 días de llamado, 3 días de llamado, pero ya una película que son 6 semanas o 7 semanas, generalmente, que es el promedio, pues uno no puede pedir esos favores, ¿no? Es una industria y tiene que estar uno muy consciente que la gente vive de eso, porque además hacen su trabajo muy bien, o sea, me parece que el estándar de calidad del cine mexicano es muy alto, de verdad. O sea, no le pedimos nada a otras industrias. Y pues los sonidistas, los microfonistas, los vestuaristas, todo el mundo vive de eso, ¿no? Es su vida. Entonces, una amiga tiene un ejemplo muy chistoso que dice que luego nosotros somos súper románticos y es como, dices, es como si un doctor operara de gratis. ¿Qué doctor va a hacer eso, no? Es que tu tía dice, sí, vente a mi casa, en la recámara armamos un quirófano y entre todas las tías hacemos enfermeras y operamos de gratis. Pues no, o sea, yo me chingué 5 años en el CUEC, o sea, he trabajado durísimo, de verdad, entonces, pues porque quiero vivir de eso, igual que toda la gente, ¿no? Ok. También sí, es bastante interesante también. Pero justo en esta idea de la democratización, ¿no? En la idea de entrar, o sea, poder encontrar estas nuevas voces, poder encontrar distintos puntos de vista, distintas formas de cómo generar justo la suficiente información para poder armar criterio,
Sí, en ese ¿no? sentido creo que es muy positivo. Y también afortunadamente ya hay espacios de difusión, ¿no? Como los festivales de cortometraje también son muy abiertos para los formatos o tienen diferentes secciones, ¿no? Tienen la sección oficial que a lo mejor es los cortometrajes que cumplen los estándares de la industria, pero tienen otras secciones en donde dan cabida a trabajos de gente pues que es su primer trabajo, que a lo mejor lo hizo con un teléfono. Entonces creo que también esa es la oportunidad pues para ir como subiendo escalones y como ir entrando a la industria. O sea, yo celebro que haya de todo, sin duda. Mi experiencia ha sido como muy dentro de la industria y es algo que yo defiendo, pues porque yo me formé así, ¿no? Y te digo, es casi como una carrera de medicina, o sea, no es una carrera sencilla, son muchos años, es muy complicado, ¿no? Muchos sacrificios y pero también estoy consciente que vivimos en una época privilegiada en donde uno puede vivir del cine. Definitivamente, definitivamente. Sí, y sí, o sea, incluso no solamente la carrera, como, o sea, de escuela, el trabajar. El trabajar en esta industria también conlleva, lo comentaba en algún punto, nuestras bellas jornadas de 16, 18 horas de rodaje por 7, 8 semanas. Si es una película grande y tiene presupuesto, y si no tiene el presupuesto, muchas veces, justo como tú dices, ¿no? Tenerse que bajar a la mitad de lo que uno normalmente cobraría para poder hacer el paro, para que les alcance a hacer no sé qué otra cosa, ¿no? Y estar también como en ese debate de cómo tratar de, también de hacer las cosas bien, porque también justo el hecho de que hemos tenido mucho el ánimo en el trabajo, en tratar de contar nuestras historias y tratar de exponer lo que exponemos, queremos cumplir también con un estándar de calidad y demás, ¿no? Y bueno, y muchas veces también regresando a estas diversas formas de cómo se van planteando las historias y cómo se van planteando las temáticas y cómo es que queremos ir contando esas historias. No sé si de pronto ustedes, si pudiéramos tener como una reflexión final ya para entrar a las preguntas del público. Entonces, aquí más o menos les va. Entonces, ya volviendo a recapitular como toda esta reflexión que hemos tenido y este conversatorio que hemos desarrollado, en el cual hablamos de todo este cine que va por temas de temática, tanto del tema de género como del tema de todo el tema de nuestras comunidades, tanto las feministas como de mujeres, como LGTBIQ y demás, que normalmente siempre traemos estas propuestas, normalmente lo que se ha normalizado es esta propuesta de denuncia, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a generar estas propuestas para empezar a normalizar y empezar a generar cotidianidad? Como reflexión final, ¿qué podrían ustedes, por ejemplo, comentarme alrededor de eso? Si quieres, Eloísa, tú empieza. Creo que en el cambio justo de narrativas es justo por acá, como narrativas de lo posible, ¿no? Creo que lo nombraría así, narrativas de esperanza, pero bueno, la esperanza a veces queda como una cosa rosa, ¿no? Pero sí como narrativas de lo posible, de decir, sí es posible, eh, no sé, en el caso de Victoria, ser un hombre trans y caminar hacia lo que me hace feliz. Sí, viviendo violencias, sí, viviendo situaciones muy complejas, pero sobre todo, digamos, eso, o sea, es posible, ¿no? Entonces me parece que mi apuesta en lo personal tiene que ver como por ahí, em, como mucho tiempo, digamos, y eso como de manera personal, como que estaba convencida que la identidad se marcaba por las cicatrices que teníamos, ¿no? O sea, las huellas de las cicatrices era lo que marcaba nuestra identidad. Claro que sí, claro que esas cicatrices nos marcan y nos hacen ser quienes somos, pero también todas las victorias que tenemos, ¿no? Nuevamente, como que regresar a esto. Para mí es importante cómo historiamos nuestras victorias pequeñas, para hacer un cine de lo posible, no solo un cine de la tragedia, no solo un cine del conflicto, no solo un cine de la pesadumbre, ¿no? Que no digo que todo el cine, yo hablando sobre todo el cine mexicano, ¿no? Pero
que esté ahí, ¿no? Pero sino como mucho, yo trabajo mucho en comunidades y la gente dice, es que ya no quiero ver esas películas porque me ponen triste, ¿no? Y en parte lo entiendo, ¿cómo hacemos un cine que sin volverse un cine rosa o que falsee la realidad, nos habla también de hacia lo que podemos aspirar, cómo construimos horizontes de vida que querramos habitar, no solamente horizontes de denuncia de aquello que ya no queremos. Es necesaria la denuncia, pero es necesario caminar y compartir otros mundos posibles, en todos los sentidos y en todas las trincheras, ¿no? Entonces, para mí va por ahí en lo personal mi apuesta, ¿no? ¿Y tu experiencia, Miguel Ángel, desde tu lugar, la Sí, cotidianidad, cómo construirla? pues y estoy de acuerdo con lo que dice Loisa, porque al principio donde había películas LGBT siempre era una tragedia, siempre acababa en suicidio, siempre acababan, pero era la voz que tenía que surgir en ese tiempo y creo que van cambiando. Yo en mi caso también estoy muy consciente y estoy de acuerdo con Eloisa que necesitamos que tener como como se le dice, el glimmer of hope, la esperanza en las películas. Y yo hago películas con una perspectiva LGBT. La vida cotidiana en estas películas siempre planta preguntas sociales, incluso si esa no es mi intención de hacer. En el caso de mi último corto, Acuitzeramo, mi cortometraje es de una película cotidiana sobre un hombre de tercera edad que pierde a su pareja, pero él es gay y está con su pareja, ha estado con su pareja por 15 años y vive en un pueblo homofóbico. Entonces, también no es aceptado. Esa es una realidad. Su vida cotidiana está creando conciencia sobre ciertos problemas en nuestras comunidades y a menos que seas un cis hetero, abren muchas preguntas en temas personales que cuento. Una historia cotidiana de un hombre que es cis hetero puede ser muy diferente a una historia cotidiana a un hombre moreno gay. Entonces tocamos temas de la comunidad, aunque no queramos hablar de ellos. Entonces, como dijo Bell Hooks, y no es una quote es exacta, pero dice, yo no soy muy política, pero mi existir es político, porque la situación de todo alrededor mío. Entonces, esa es mi experiencia en ese tema. Fantástico. ¿Y tú, Alex? Yo creo que tiene que ver con una cuestión como de perspectiva de los personajes, de cómo viven ellos su identidad o su orientación sexual, aunque el entorno sí sea trágico, ¿no? Por ejemplo, pienso en esta activista que quizá ubican, Kenia Cuevas. Ella es una mujer trans que fue testigo del crimen de su mejor amiga. Eso, sin duda, ese entorno, pues sí, es trágico, es oscuro, y habla de un país que somos el segundo país con mayor número de crímenes de odio por homofobia y transfobia, ¿no? Sin embargo, la forma en que lo ha vivido Kenia también es muy luminoso, ¿no? Pasó de ser una trabajadora sexual a ser una de las activistas más importantes en la lucha de los derechos de la comunidad trans. Entonces creo que es eso, ¿no? Como mediar, como no pretender hacer algo rosa que ignore la realidad y que sea 100% positivo e irreal, pero tampoco caer en hacer la tragedia por la tragedia y contar lo oscuro, sino, sí, eso, mediar, ¿no? Mediar, estar conscientes que vivimos en un país en donde todavía hay mucha misoginia, violencia de género, homofobia, transfobia, sí, claro que está, pero nosotros, yo como hombre gay, he decidido vivirlo de manera luminosa, de manera positiva, y entonces creo que es eso, ¿no? Como, sí, mediar, me parece. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Ahorita entonces voy a empezar con algunas preguntas de nuestro público. Nos mandan muchas felicitaciones, han estado muy interesados y ha sido un conversatorio bastante interesante. Y aquí estoy observando una pregunta que está interesante.
en el hecho de incluir en el cine estos temas sobre diversidad sexual y sobre cuestiones de género, si es solo desde las voces de quienes los viven, ¿cómo es que muchos actores cisgénero heteronormados interpretan personajes que suelen ser de la comunidad LGTBI o que suelen ser este tipo de personas que posiblemente no han vivido lo que es la complejidad precisamente de ser una persona trans, una persona, una mujer o este tipo de cosas? ¿Qué pueden ustedes opinar al respecto? ¿Cuál es su opinión alrededor de este tipo de práctica? No sé quién quiera empezar. Bueno, a mí es un tema que me interesa un montón. Eh, Efectivamente, en toda la historia del cine, pues hay ejemplos de actores que lo han hecho muy bien, ¿no? Em, entonces, vuelvo a lo mismo, no es una cuestión de actoralidad, es una cuestión de representación. Y, y para nada se trata de cancelar, no es decir, un actor cis ya no puede representar un personaje trans. Claro que puede, ¿no? Y ojalá en el futuro un actor o actriz trans también pueda ser un personaje cisgénero y dejemos ya de preocuparnos por esas cosas. Ahorita, en este momento en que vivimos actualmente, yo creo que es importante la representación. Yo, como director, respeto otros puntos de vista, ¿no? Y para mí es muy importante, pues, sí, ya no ver hombres con peluca que bajaron de peso y se maquillaron para ser una mujer trans. No. ¿Por qué? Ahí hay mujeres trans que quieren una oportunidad, que la necesitan, que tienen un gran talento. Yo prefiero apostar por eso. Yo. Perfecto. No sé si Eloísa o Miguel Ángel. No, lo mismo que dijo Alex, yo totalmente de acuerdo con eso. Sí es un tema de representación y sí es importante ponerlo sobre la mesa. Sí. También de acuerdo con Alejandro. Muy buen dicho. Y también se trata como algo de que hablé anteriormente, donde cuando cierta comunidad ha sido, ¿cómo se dice? Oprimida, opresada, oprimida. Entonces, surgen estas preguntas, como por ejemplo ahora un ejemplo de que sale una película donde hay alguien para hacer el papel de Fidel Castro. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos a Johnny Depp. Y entonces, esa es una película que puede servir como un vehículo para una persona latina, quizás mexicana, para ponerlo en ese papel y para que esa persona después pueda dar la luz verde a otros proyectos. Eso necesitamos, eso es lo que me dicen todos los ejecutivos, no tenemos estrellas. Y cuando hay una oportunidad de tener una estrella, entonces agarramos a un gringo para ponerlo en ese papel. Y entonces de eso, exactamente lo que dijo Alejandro, de eso estamos hablando, que no es que un actor no puede con empatía hacer el papel de cualquier persona, pero cuando esa comunidad ha sido represada década tras década, entonces se necesita que hacer algo y el esfuerzo para encontrar personas para ese papel de esa comunidad. Sí, muchas personas de la comunidad trans lo comparan con el fenómeno del blackface. Hubo un tiempo en que en Estados Unidos que el racismo era tan imperante que una persona de color no podía aspirar a ser actor o actriz. Entonces, para representar a los personajes de color, los actores o actrices blancos se pintaban la cara de negro, ¿no? Y la gente trans dice, es lo que estamos viviendo, ¿no? No hay cabida para nosotros, nos excluyen. Entonces prefieren, ¿no?, que un actor cis venga y haga los personajes que nos representa. Fantástico. Muy bien. Aquí va otra pregunta. ¿Qué historias faltarían por contar? ¿Cómo se puede transmitir la voz, historia y sentir de mujeres y personas LGTBIQ de manera que se sientan representadas o representados de manera que no sientan que su voz ha sido arrebatada? Bueno, ahí, Sí. y también como volviendo como a explicitar, ¿no? O sea, porque creo que nosotros tres está interesante porque estamos en espacios distintos y eso también enriquece la mirada. En lo particular, si bien trabajo en algunos espacios de la industria como sonidista, también participo en muchos espacios más como de tipo comunitario y de cine participativo. Entonces voy a hablar desde ahí.
¿sí? O sea, esto no es algo que se le pueda, como sí, que se pueda trasladar a cualquier espacio, pero me parece que sí se pueden hacer espacios de conversación sobre lo que se va a contar, como digamos, es que esta idea de la autoría es como compleja a veces, ¿no? Pero la autoría también puede ser es también colectiva. Entonces, ¿cómo abrimos a lo largo del proceso distintos espacios de escucha con las personas con las que queremos contar la historia, no solo de quién queremos contar la historia, ¿no? Esa es mi apuesta, o sea, cómo se van construyendo momentos de escucha, de intercambio sobre lo que se va a contar con las personas que lo viven. Justamente, y regresando a lo anterior, detrás de esto, digamos, de este debate de la representación, lo que estamos reconociendo es que hay una desigualdad estructural en el acceso a contar las historias. De eso se trata en el fondo. Entonces, como no nos vamos como de corrido con esa desigualdad estructural y asumo que porque, pues bueno, investigué y leí un poco, yo puedo contar la historia como de tal otro grupo que ha vivido una discriminación estructural y pues lo puedo hacer sola, digamos. Para mí la apuesta es cómo construimos en conjunto, cómo conversamos. Hay distintos momentos durante el proceso donde puede haber esa ida y vuelta y sobre todo cómo contamos desde la dignidad. Es decir, a mí me gusta mucho Chimamanda Ngozi, esta feminista nigeriana, ella habla justo del peligro de la historia única y que tiene que ver justo cuando el problema con los relatos sobre los grupos que históricamente han quedado fuera de poder contar sus historias, es que se construye un relato único, una mirada única, es una mirada desde aquí hacia allá. Y en ese mirar históricamente lo que ha ocurrido es que tomamos un rasgo, solo uno, que en general es un rasgo negativo, y de eso hacemos la identidad, ¿no? O sea, no sé, desde, sí, bueno, sí, la víctima, ¿no? En general de las mujeres, sí, bueno, ahí podemos hacer como un análisis en general como de los tópicos, pero bueno, la única forma de romper ese relato único es ayudando a que haya más voces sobre ese tema, compartiendo más miradas y que no sea una única mirada la que cuenta. Entonces, y ahí va lo de la dignidad. Cuando tomamos un solo rasgo y hacemos que la identidad se reduzca a eso, estamos borrando como la posibilidad de un relato digno. Entonces, cuando lo enriquecemos, cuando lo nutrimos, como decía Miguel Ángel, cuando hacemos personajes que no sean lineales, creo que es una forma también de trabajar en ese sentido. ¿Alguien más quiere sumar a esa idea? ¿No? Muy bien. Pues es muy interesante lo que mencionas porque justo, por ejemplo, hablando sobre cuestiones de las políticas que ahorita está teniendo el IMCINE, un poco guiadas también como por el sentir del gobierno nacional, de poder priorizar historias que sean contadas desde las comunidades indígenas. Mucho de lo que tú estabas comentando justo que han sido estas comunidades no solamente marginadas, sino que cuando se trata de hablar de sus historias, solo agarran un elemento negativo y ya generalizan. Cuando muchas veces estamos hablando de que hay 60 distintas lenguas indígenas en solo México, y estamos hablando que son cientos de comunidades indígenas en todo el territorio nacional. En Estados Unidos, supongo que debe duplicarse o triplicarse la cifra de lo que estoy diciendo entre los distintos grupos que hay, solo hablando de esa parte del mundo, ¿no? Ya no se diga desde las infancias, ya no se diga desde las comunidades LGTBIQ, ya no se diga desde otro tipo de visiones y miradas, incluso hasta si lo vamos a dividir por nacionalidad, ¿no? De una visión coreana de un thriller no es lo mismo que una de Estados Unidos, como no es una misma latinoamericana, como no lo es una misma nigeriana o de Zimbabue o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes
que podría llegar a ser la posibilidad de poder estimular este tipo de acciones? Desde su perspectiva, no sé si tanto desde la industria, aunque se está intentando, justo por este ejemplo que estoy diciendo un poco del IMCINE, sino también cómo poder lograr estimular para poder llegar como industria y como equipos y como parte de una comunidad a que también este tipo de historias puedan empezarse a contar. Aquí me están haciendo una precisión, por ejemplo, de que Alex comentaba que para lo de Pedro Páramo llegaron muchas mujeres trans para el reparto. De pronto, si pudiera, esto fue lo que interpretaron un poco en tu exposición, entonces, un poco como tratando de, No hablé de de Pedro entrar. Páramo, pero no sé si... Sí, es lo que preguntan. Pero bueno, si quieres Ok. regresemos a Sí, sí, sí. a la idea anterior con respecto a todo el tema de la comunidad indígena y desde estos otros mundos, ¿cómo nosotros podríamos llegar a ver o cómo podríamos sugerir o desde nuestra experiencia, desde nuestro lugar, poder hablar precisamente sobre cómo poder estimular ese tipo de acciones? ¿O ustedes cómo lo ven desde su perspectiva? ¿Quién quiere contestar? Pues creo que igual Eloisa podría aportar algo más porque ella hace un trabajo comunitario, ¿no? Pues Pues, sí, creo que solo... Ah, perdón, Miguel, vas. no, no. Ok. Bueno, es una pregunta que es muy difícil de contestar, pero Ujú. yo creo que como en mi trabajo, en lo que hago acá en Estados Unidos, lo que hacemos es en cada película tenemos un programa que le llamamos el Shadow Mentoring Program, donde vamos a las comunidades donde estamos filmando y vamos a las escuelas con bajos recursos y encontramos adolescentes o personas que se graduaron de la high school, que viene siendo la prepa, ¿no? O que están en el colegio, que quieren experiencia en cine, pero no pueden y no tienen los recursos ni en su escuela ni cómo llegar a una universidad de cine. Entonces lo que hacemos es encontramos estas escuelas de bajos recursos de todas las comunidades, los traemos en el set, depende de los días, si los traemos como algún día, 2 días quizás, y si quieres ser director, te vamos a poner con el director y va a ser tu mentor. Si quieres ser actor o actriz, te vamos a poner con ellos, te vamos a poner. Entonces hay un día donde los traemos en el set, porque queremos, ¿cómo se dice? Demystifar o cómo se demystify que el cine es algo que no podemos lograr. Entonces ya ellos estando allí viendo, sí se hace, ok, esto los inspira. Quizás no van a ser cineastas, quizás sí, pero entonces nosotros lo que hacemos es vamos a las comunidades con bajos recursos, donde estamos filmando, y veces donde no filmamos también, donde vemos que se necesitan los recursos, y les damos una educación, nos hacemos mentores de ellos, aquí está, puedes hacer cualquier pregunta, entonces conectamos con la juventud de esa manera. Esa es mi experiencia, pero como digo, la pregunta es muy compleja, que no sé ni de dónde empezar. Sí, es bastante complejo. Intenté aterrizarla lo más que pude. Pero sí, es decir, justo este esfuerzo de la democratización, del poder contar historias, del poder sentirse representado, de que el cine sirve como ese medio para la representación. Entonces, ya estamos en nuestro tiempo. Me encantaría que hubiera una última reflexión de cada uno, no sin antes agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este conversatorio. La verdad es que ha sido un placer y un honor estar frente a personas muy talentosas, personas muy generosas con su conocimiento, con su tiempo, en habernos podido acompañar durante estas 2 horas. La verdad ha sido una delicia. Ha sido un gran momento también para mí poder tomar toda esta reflexión en medio de un rodaje en el que estoy ahorita, así que está fantástico. Les agradezco muchísimo y pues no sé si quieren, tienen un minutito, si quieres empezar tú, Eloísa, luego Alex y por último Miguel Ángel. Muchas gracias. Adelante. Pues yo quisiera como justo agradecer, la verdad es que ha sido una conversación bien rica, como bien interesante de estas que nutren, entonces agradecerte, Estefanía, Alejandro, Miguel Ángel, porque pues eso, me voy con
una rica conversación, y creo que hace falta mucho de esto, de cruzar miradas. El cine no es una única forma, hay distintas formas dentro del cine. Entonces, ¿cómo empezamos también a conversar y a tejer puentes para ir hacia mejores prácticas, historias que representen desde la dignidad? Y bueno, esto que a mí me gusta como decir, es un cine de no tanto un cine de la esperanza, pero sí un cine de lo posible, que nos ayude a construir esos mundos que queremos habitar. Muchas gracias. Yo también les agradezco la conversación, la he disfrutado mucho y espero que la gente que nos acompañó también la haya disfrutado y se pueda llevar algo. Em, y bueno, yo creo que, como dije antes, que el cine tiene la capacidad muy grande de mover fibras, de conmover a la gente, de llegar al corazón y a las entrañas. Y creo que, pues que historias, justamente como dice Eloisa, del cine de lo posible, pueden quizá removerle a alguien, ¿no? Y decir, esa realidad es posible. Puedo vivir de manera libre y celebratoria mi identidad de género, mi orientación sexual. Es posible, ¿no? Como normalizarlo y celebrar nuestras diferencias, porque eso es lo que nos enriquece. Gracias. Sí, bueno, pues quedo inspirado. Muchas gracias, Eloísa, Alejandro, Estefanía, por la plática. Me encantó. Y sí, nada más, creo que va a haber muchos, como cineastas, siempre va a haber muchos desafíos, muchas puertas que cierran, muchas cosas que suceden en nuestro camino, y creo que lo único que podemos hacer es, tenemos que seguir escribiendo, contando nuestras historias que nos apasionan y seguir tocando y abriendo o rompiendo puertas a como se pueda. Fantástico. Pues muchas gracias. Les voy a pedir a ustedes tres que por favor no se desconecten por ahora. Le voy a pasar la palabra a Yesenia y a Lilia, quienes fueron las organizadoras de todo este conversatorio, a las cuales también les agradecemos muchísimo por el espacio. Y pues Yesenia, Lilia, les dejo la palabra. No, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí esta noche, por su generosidad, por darse un tiempo